Pues bienvenidos, bienvenidas a este lugar de encuentro donde, ya saben, compartimos temas sobre educación, crianza y de la vida en general. Y bueno, pues hablando de los cambios, yo creo que era parte de hacer un cambio. No sé si notan que detrás de mí hay algo completamente diferente, y lo hice intencionalmente y conscientemente para verme desde otro lugar, observar con otra perspectiva, porque regularmente tendemos, a veces en la escuela, ¿no? A sentarnos en el mismo lugar, en la misma mesita, con el mismo compañero, en el área laboral, en mi escritorio, tengo acomodados y dispuestas las cosas como muy regularmente me hacen sentir más cómodo. En casa, a veces no nos animamos tampoco como a hacer, con los mismos muebles que tenemos, hacer reestructuración de espacios, y hay personas que, bueno, lo aman, ¿no? Es lo de la vida cotidiana, hacer cambios. ¿Por qué? Porque nos despiertan, nos activan, nos mueven y demás. Entonces, con la energía que se empieza a sentir, y de hecho nosotros que estamos en el hemisferio norte y que acaba de suceder el equinoccio de otoño, pues ya si respiramos, hay una sensación bastante otoñal, ¿no? Y los que están en el hemisferio sur, pues dándole la bienvenida a la primavera. Entonces, estamos muy en esta sintonía, experimentándonos, viviéndonos. De hecho, yo estoy cerca de una ventana y puedo percibir el cambio de la sensación en mi cuerpo, cómo el aire roza un poco pues de la piel, ¿no? Y eso se siente rico. Pues Así bienvenida, es. Andy. No sé Muchas cómo veas gracias. tú este tema del cambio, pero creo que nos movió muchísimo, ¿no? Nos movió mucho. Bienvenidos a todos. Otro jueves más a Inspira con Amor con este gran tema que es el cambio. Y literal es un gran tema porque lo vivimos todos los días si es que así lo decidimos, que es algo muy importante, como lo menciona Nelly. Dentro de nuestra rutina diaria podemos hacer cambios, pero lo tenemos que decidir. Tenemos que decidir mover, como ahorita tras bambalinas Nelly decía, bueno, voy a mover esto para acá, quiero hacer un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda en muchos ámbitos, en muchas ramas, y yo creo que una de las más importantes es que nos hace estar en atención, nos hace poder ver realmente las cosas. Si yo muevo esa planta a otro lado, bueno, ya le estoy dando ok, existe esta planta y hoy la voy a mover acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre este gran tema que abarca muchos caminitos, el cambio, momentos importantes en nuestra vida. Y yo creo que los vivimos todos los días. La cosa es qué tan receptivo estoy yo para observar y para ser consciente de los cambios que voy a hacer. Y aquí quisiera poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el diplomado en terapia floral, la maestra nos invitaba a mover, o sea, siendo que éramos personas adultas, ¿no? De repente a un adulto le cuesta muchísimo más trabajo hacer ciertos cambios. Era, Totalmente. siéntense desde otro lugar para que tengan otra perspectiva de la vida, para que lo vean completamente diferente. Les aseguro que si ustedes se quedan sentados en el mismo espacio, no van a poder observar muy probablemente cómo se sentía mi otro compañero sentado al otro lado. O sea, de hecho, nos ayuda hasta a tener empatía con el otro ser que estuvo sentado en cierto espacio y no caer en el de este lugar es mío, ¿no? Sino esto que dices, muevo la planta, y si muevo la planta es porque la planta existe Es y porque porque le estoy existe, le dando estoy un dando lugar y ese un espacio. valor y lugar. Qué bonito lo que dices, porque precisamente a mí me encantaba en el último colegio en el que yo trabajé, todos los niños tenían un lugar específico según las reglas. Y Miss Andrea, que las reglas las hace para romperlas, las escucha nada más Hay para que ir a romperlas. contracorriente. Siempre, siempre, todos los lunes yo cambiaba las sillas. Ojo, dos cosas importantes. Siempre las mesas, perdón, tenían nombre para que los niños se identificaran todos los días. Y los lunes cambiaba todas las mesas de lugar. Sí hacía un ruidajal, sí tenía que llegar media hora antes,
pero ellos llegaban y simplemente ya ajá, era, se llegaban, se sentaban y yo, observa el nombre, ¿ese es tu lugar? Y era como, ¡ah, caray, no, aquí no dice mi nombre! Entonces ya, ¡pum!, ya hiciste un cambio y ya de ahí corre todo el día con atención, con alegría, con algo diferente, porque, ay, qué padre, ¿dónde tengo que buscar mi nombre, no? Entonces, hasta como tú lo dices, en estas cosas de cambiarme de lugar de, por ejemplo, donde como, ¿no? Nosotros también solemos hacer ese es el lugar de, ese lugar de, ahí se sienta Eso me gustó porque hiciste una activación de la conciencia. Uh-huh. Y el niño aprende que puede activar su conciencia en el momento, o sea, se da cuenta o se descubre que pasan muchas cosas desapercibidas. Sí. Cuando tú le haces la pregunta de, ¿estás seguro que ese es tu lugar? O sea, es como, claro, o sea, tengo que observar realmente el contexto en donde estoy, ¿no? Y es como, ya estoy más despierto, estoy listo, sé que las cosas, sé que el cambio es natural. Fíjate, me gustaría rescatar eso. Sí. O sea, que me puedo vivir dentro de un cambio y es solamente para observar cómo estoy, ¿no? Sí, me encanta. Obviamente, hay niños que van a tener otro tipo de emociones y sensaciones, que ya más adelante tocaremos un poco de eso, pero es qué está sucediendo con esta activación. O sea, el cambio nos activa, ¿sí? Así es. Porque es de naturaleza cardinal. En astrología trabajamos con 3 modalidades, que es energía cardinal, energía fija y energía mutable. Y que ahorita nos damos cuenta muchísimo con las estaciones, porque iniciamos el otoño. Ese cardinal nos marca el inicio, nos levanta, nos da la voluntad de acción, ¿no? Y Ujú. entonces es buenísimo que apliquemos esta activación. Sí, me encanta. ¿Y para qué sirve el cambio? Si lo hacemos consciente para muchas más cosas, pero ubicarnos en una nueva etapa, poderla incluso disfrutar, porque a mí, bueno, mi esposo me hizo darme cuenta de algo que hemos hecho en cambios, bueno, personalmente he hecho en cambios, estuve escuchando nuestro primer Inspira con Amor y escucho ahora y me veo ahora y me doy cuenta, ubico cómo llegué a este espacio y cómo estoy hoy y la verdad es que se ha hecho un gran cambio. Y eso me sirve para saber a dónde voy, ¿no? Con seguridad. Entonces creo que también el cambio nos sirve para podernos sentir seguros, porque cuando no nos damos cuenta que está cambiando, no nos sentimos seguros. Por ejemplo, el clima, como lo mencionábamos, ¿no? Cuando no sabemos que el clima está cambiando, tú sales muy y luego dices, ay, no, pero está haciendo frío. No, hay que hacerlo consciente para saber qué ropa hay que vestir, por así decirlo, ¿no? Y solamente nos damos cuenta de ello con base a la experimentación. Ujú, Entonces, esta es interesante preguntarnos para qué sirve el cambio, ujú, ¿sí? Porque me puedo ubicar, aquí nos damos cuenta, me puedo ubicar, puedo ser consciente de dónde estoy. ¿Para qué sirve? Para saber a dónde quiero ir, claro. para moverme del lugar seguro donde estaba, porque ya estaba en, como decía, haciendo referencia a las energías cardinal, fija y mutable, yo ya estaba en una energía bastante fija o en una energía mutable, ¿sí? Ujú, Mutable nos ayuda a hacer el cambio, la transición naturalmente, pero la cardinal nos dice, es momento de iniciar, ¿no? Y pasa mucho en la transición de kinder a primaria, es como aparece un miedo o aparece un conflicto o puede aparecer incertidumbre porque sabes que se avecina un momento de cambio, ¿no? ujú. Simplemente cuando se avecina la tormenta y no estás preparado para salir a la calle y tienes que salir, es como, no traigo la ropa adecuada, esto que decías, pues no, pero ¿y qué pasa si te das la oportunidad de vivir la experiencia de no traer la ropa adecuada para esa situación, ¿no? Sí, claro. Te puede sorprender con un momento lindo. Yo creo que recordar la naturaleza de los niños cuando en este tiempo de lluvias que acaba de pasar, como ellos salen a la calle y la mamá a veces estamos como el impermeable, la bota, no sé qué, y tápate o demás, y ellos experimentar cómo cae la lluvia sobre su cuerpo es completamente
o sea, se quedan como muy asombrados, el olor, o sea, se dejan vivir y sentir la experiencia. Claro, Entonces, es una maravillosa oportunidad para reflexionar, ¿para qué me sirve a mí, no? ¿Para qué claro. me sirve, por ejemplo, cuando transicionamos a tener hijos, ¿sí? O sea, es un cambio. Claro que lo deseas, lo añoras, lo valoras, todo, Sí, pero también es como, ¿y cómo me voy a vivir yo? O un cambio de casa. Bueno, más adelante ahí tenemos algunas imágenes como para ir desarrollando el tema, pero la pregunta sería, plantearme para qué me sirve el cambio a mí en lo personal, ¿no? claro. A mí en mi sistema familiar, a mí y a mis hijos. Así es. ¿Y cómo lo vivimos? Todas estas sensaciones y emociones que empiezan a surgir, que empiezan a nacer, porque tanto nosotros como adultos, como los pequeñines que están en casa, ¿no? Porque a veces pensamos como que no percibimos o no somos tan empáticos con las emociones de los más pequeños de la casa, pero ellos también viven el cambio. ¿No? Aunque ciertamente a lo mejor lo viven de una manera más en desapego, que yo creo que es una palabra importante, y nosotros un poquito más, porque ya somos como más aprensivos, pero todos lo vivimos a través de las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué emociones aparecen respecto a cuando vivimos un cambio? Sí, y es que, fíjate, aquí me gustaría poner sobre la mesa, yo creo que muchos hemos observado cuando vas a los juegos de feria o de estos donde hay montañas rusas y demás, Ujú, está como el que quiere subirse y atreverse y el que lo hace porque ya lo ha vivido y quiere adrenalina. Entonces, es la misma experiencia, bueno, el mismo lugar, pero la experiencia es diferente, perdón, sí, ¿no? O sea, es como, ¿cómo lo vivo? ¿Qué emociona? Una puede ser de miedo, incertidumbre, y la otra es de, sí, claro que sí, o sea, lo estoy dejando sentirlo, me estoy dejando vivirlo, pero quiero eso, ¿no? O claro. simplemente, en la escuela, ¿no? Compañeritos nuevos y demás, o sea, puede ser que yo sea de naturaleza introvertida o de naturaleza extrovertida, como incluso ni siquiera lo puedo compartir. Entonces, es como, hay personas, me gustaría poner sobre la mesa, hay personas que amamos los cambios porque nos abren como la puerta a conocer y explorar algo más, y hay otras personas que es un miedo profundo, una incertidumbre mayor, como plantearse siquiera Un cambio. cambiar. ¿Sí? Hay personas que cambian de ciudad porque les encanta y hay personas que dicen, pues me cambio de ciudad porque así me obligaron, casi prácticamente me están empujando a Sí. que me cambie de ciudad. Y de repente esas personas que se cambian de ciudad se dan cuenta de los beneficios o de las maravillas que puede traer a tu vida, ¿no? Obviamente, Precisamente. entonces es ubicar cómo vivo yo esos cambios, que muchas veces también nos pasa como de, híjole, no, es que creo que no estoy listo, es que no tengo las herramientas, es que estaba bastante cómodo como estaba. Te tienes que cambiar de trabajo porque te ofrecieron un mejor puesto o porque te tocó encargarte de otra área y tú te sientes como que, híjole, no me alcanza o no sé si sea suficiente o no puedo. Pues, ¿qué pasa? O sea, hagámoslo, aventémonos y ver qué transformación hay. Esto que rescatabas de que observabas cómo habías iniciado o cómo habíamos iniciado con Inspirado con Amor. Yo también me he echado ahí un clavadillo a revisar. Y de repente es así como que, claro, o sea, esta ropa se siente más cómoda, ¿no? O sea, siento que ya Sí. estoy percibiendo como esta energía, este espacio, cómo me muevo yo en este lugar. Y evidentemente esto se va a transformar en una siguiente temporada donde va a haber cambios, ¿no? A lo mejor Así es. sutiles, pero esos cambios sutiles nos ayudan a evolucionar y al final de cuentas la vida nos invita a evolucionar, a evolucionar para trascender, para compartir y para ponernos al servicio de los demás. Así es, por todos los cristales que lo podamos mirar, somos seres humanos cambiantes. Todo el tiempo estamos cambiando y precisamente como tú lo mencionabas, ¿no? Cuando recién me cambié yo de ciudad, mi forma de hablar, mi pensamiento, mis creencias ante el estado en el que estoy ahora eran diferentes a
cómo lo vivo el hoy, ¿no? Entonces, de verdad que hay cosas que me escucho decir que yo digo, ay, no, qué bueno que ya las cambié, qué bueno que ya hice ese cambio, porque cómo lo integré, que es aquí el punto número 4, súper importante, cómo logré integrar ese cambio, que fue fácil, pues depende del punto del que yo lo quiera ver, ¿no? Cómo lo integré a mi vida, cómo lo hice parte de mí y cómo ahora eso me puede traer las cosas positivas que yo anhele, ¿no? Y que yo decida. Entonces, ¿cómo lo integré en el cuerpo, en la mente y en el espíritu? Hablando de cambios así como fuertes, ¿no? Como tú decías, hay gente que decide cambiarse porque dice, me encanta, soy súper cíclica o cíclico y me encanta ir de aquí a allá, soy trotamundos, creo que les dicen. Y hay a quienes el cambio, por no estar acostumbrados o acostumbradas al cambio, lo percibimos como algo negativo, pero va pasando el tiempo, ¿cómo lo vamos integrando para que sea algo favorable para nosotros, que al final del día es de lo que se trata, ¿no? Como hay personas como en algo súper banal, como es, por ejemplo, el cabello, se les hace el cambio de, sí, no importa, no pasa nada y te lo cortas, o no pasa nada y te lo pintas. Y hay a quienes eso les produce algo como, no, jamás se cortarían el cabello o etcétera, ¿no? Entonces es como ver el cambio en todas sus ramificaciones, ¿no? Esa parte de, fíjate que creo que ha salido mucho la palabra percepción. Sí. Entonces sería importante observarla, ¿no? Porque el cambio nos regala una mirada diferente. Percibimos y nos percibimos diferentes. Entonces, es un campo de exploración en el cual podemos revisar qué se siente cómodo, qué no se siente cómodo y empezar a alejar un poquito el juicio, ¿no? El juicio y la creencia limitante que de repente nos detiene, y más adelante lo vamos a desarrollar, pero sí me gustaría que observáramos la palabra percepción, así como decíamos en la escuela, cómo nos mueven de lugar y podemos observar el pizarrón, o sea, cuando aprendemos a leer o cuando nos están planteando algún tema, no es lo mismo que yo lo vea de aquí y otro día por acá, y, o sea, ¿sí sabes? Es como esta unión de cuerpo, mente y espíritu, que también lo tienen mucho en la pedagogía Montessori, Waldorf y demás, que por eso me encantan, porque te ayudan a integrar cuerpo, mente y espíritu, porque vas, tocas, sientes, hueles, estás en contacto con la naturaleza, estás en contacto con los ciclos, con los ritmos, entonces hace una experiencia integrativa. ¿Cómo nosotros logramos integrar? Solamente por los sentidos, ¿sí? Claro. O sea, porque nos podrán contar que la experiencia de la montaña rusa es fabulosa. ¿Y qué pasa? Que si yo voy por la montaña rusa y a mí no me encantó, pero ya tengo otra percepción, ya lo exploré, ya lo revisé y dices, bueno, estuvo como para tener ahí ubicado el tema. Ya, como A lo mejor no me encanta, pero y puede ser que pasen 10 años y vuelvo a experimentarlo y dices, pues ahora este ser que está aquí, como que sí le gusta, ¿sí? Entonces nos habla de ese cambio, de esas etapas de la vida. Y justo aquí esta imagen que me encantó, cómo vas tejiendo, o sea, la vida es eso, cómo vamos tejiéndonos a partir del cambio. Entonces, uno no puede hacer crecer o sea, no puedes que el estambre lleve su curso si no haces cambio de agujas, si haces pasos, digo, no sé mucho de tejer, ha sido como muy de experiencia tal cual, no me sé los nombres, pero creo que esa acción de tejer uno con otro y los cambios constantes, pues hacen evidentemente que yo pueda tener una bufanda después de cierto tiempo. Construyen algo, ¿no? Qué bonito cómo percibes esta imagen y qué padre que lo estemos tocando hoy para que podamos platicarlo o hacerlo consciente también con nuestros niños, porque siento que no somos una generación, bueno, por lo menos voy a hablar de mí, no soy una generación a la cual me acostumbraron o me hablaron de los cambios.
Entonces, el día de hoy es una invitación para todos aquellos que son responsables de un pequeño, de una pequeña, para hablar sobre el cambio, que sea parte de su vida, que ellos se den cuenta, simplemente abrir con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti el cambio? Hacerle una pregunta a tu hijo. ¿O en qué sientes que has cambiado tú? ¿O en tu escuela? ¿O qué percibes tú como cambio? Simplemente como abrir charla, como lo estamos haciendo hoy por hoy nosotros, pero hacerlo con los más pequeños, ¿no? Que se sientan identificados con este cambio para que lo perciban como lo que es algo que pasa, ¿no? Y que es natural. Y que es De repente es eso, es como dice Jung, lo que resistes persiste. Entonces hay una resistencia al cambio y eso no nos despierta este potencial o esta activación que tenemos de transformarnos, ¿no? Porque claro. solamente en el cambio, aquí como decíamos, esta imagen, podemos poner una imagen de ladrillitos, ¿no? Cuando vas a construir algo, o los legos, o lo que sea, muchas actividades que se hacen en la escuela es esta capacidad de poder sentar una cosa sobre otra y a la par irla construyendo. O sea, si tú nada más la dejas ahí, no va a pasar nada, necesita un cambio de movimiento. Simplemente tomamos el carro y para poder avanzar, bueno, pues hay que mover la palanca, el volante, hay que acelerar, o sea, tenemos que hacer cambios. De hecho, la palanca tiene cambios, ¿no? Así O es. sea, para adelante, para atrás, o sea, hacia dónde quiero ir. Entonces, activar este enfoque de qué me plantea a mí este cambio. Así es. Y qué importante, por ejemplo, aquí en la definición, dice, dar una cosa por otra. Entonces, sí, como el cambio de piel en algunos animales, en algunos reptiles, como el cambio, y aquí que quisiera como abrir un pequeñito así, clic, una ramita, dar una cosa por otra y de qué manera o qué emoción o qué intención la puedo hacer, ¿no? Lo vemos con nuestros niños. Como yo me dedico a la educación, yo quise hacer un cambio en lo que yo conocía, yo quise cambiar los gritos por abrazos, yo quise cambiar los castigos por besos, por apapachos, por... Por reflexiones. Exacto, ¿cómo puedes cambiar una cosa que a lo mejor ya traes de raíz y lo cambias por algo positivo? O sea, esto negativo lo quiero cambiar por esto positivo. Entonces, me pareció como importante resaltar esto, ¿no? Dar una cosa por otra. ¿Y Por qué otra. energía le voy a poner a esa otra? No, y aparte tener en consideración que de repente tenemos esta naturaleza a acaparar todo, ¿no? Entonces, pero al yo tener, es como, por ejemplo, si vertemos agua en nuestras manos, o sea, y queremos atraparla, es más difícil que quede un poco aquí, ¿no? Entonces tenemos que dejar ir o soltar algo para poder observar las gotitas de agua que hayan quedado aquí, porque si yo quiero poseer, de repente pues es más difícil percibir la vida como es, ¿no? Porque ahí implica la mente, me genero como ideas, falsas creencias y demás. Entonces, creo que es interesante esto que dices, o sea, como este trueque, intercambiar una cosa por otra. ¿A qué le doy? Incluso priorizamos, ¿a qué le doy prioridad? ¿A ¿Qué qué es le más doy? importante para mí? No es no es de que, ay, voy a dejar ir y ya no va a pasar. No, pues probablemente de esa forma no, pero de seguro la vida te va a presentar otra oportunidad para que puedas abordar ese tema en específico, ¿no? Así es. Y aquí tenemos las estaciones, que para los niños es muy, muy enriquecedor poder observar. De hecho, hay muchísimas canciones que les ayudan a ellos a integrarlas. Y es esta invitación constante y a recordar que somos de naturaleza cíclica. Entonces, eso de alguna manera nos da seguridad, pero también nos da la posibilidad de explorarnos y vivirnos en esta naturaleza. Como decías al principio, de repente, ¿qué ropa necesito utilizar para cada temporada, no? ¿Y cómo Ujú. me vivo yo? Hay veces que, ya sabes, ¿no? Como que dicen, no, es que yo soy más del frío. No, yo soy más del calor. Y de repente los del calor están en el frío y dice, bueno, pues también se siente rico, ¿no? O sea, Sí, también sí, está sí. padre explorar la otra. Obviamente tenemos
nuestros gustos y Gustos. nuestros placeres por determinadas cosas, pero ya cuando te atreves a experimentar algo diferente, dices, bueno, creo que también tiene su encanto, todo tiene su encanto, el cambio tiene su encanto, ¿no? Por eso nos lleva a lugares de sorpresa, de maravillarnos, de percibir la vida diferente. Entonces, creo que se me hace interesante también esta imagen aquí donde somos, por ejemplo, este árbol que está ahí, ¿no? Cómo van pasando las estaciones por él. Y entonces nosotros somos seres así, que estamos en un espacio y que vamos transitando estaciones y cambios. Lo importante es poder tomarnos una foto como y decir, caray, ¿cómo estaba yo? ¿Cómo me vivía yo en aquel momento? ¿Cómo me estoy viviendo ahora? ¿No? Y Eso, eso lo por podemos ejemplo. ver en nuestro rollo fotográfico del celular, que de repente te sorprendes Sí. con cómo estabas en determinada estación, ¿no? Sí, y qué importante hacerlo consciente, como ya lo he estado mencionando. ¿Para qué? Para saber con qué herramientas tomar estos cambios, ¿no? Como tú lo decías, a lo mejor quien trae sandalias y está lloviendo, pues no lo va a disfrutar tanto como el que ya trae sus botas de lluvia y dice, vámonos a mojarnos, ¿no? Entonces, qué importante conocer las herramientas que puedo utilizar para los cambios de mi vida, ¿no? Y esas herramientas yo creo que nadie más que uno mismo puede saberlas cuáles son las que tienes que tomar, ¿no? Pero lo vemos así de sencillo o así de natural como en las estaciones del año, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Guadalajara es un estado en el que se viven, yo creo que todas las estaciones. Todas las estaciones. Sí, En, estamos disfrutando de esos placeres, ¿no? sí, y hasta en un día puedes vivir todos esos cambios, ¿no? Hay muchos videos y memes que lo avalan, pero a mí me tocaba que cuando yo salía a la universidad salía súper tapada, pero en la mochila llevaba las botas de lluvia, pero luego terminaba todo en la tarde, hasta terminaba descalza en la escuela, y luego ya a la hora de irte ya era ponerte las botas de lluvia porque agárrate y viene el tormentón, ¿no? Entonces, como hacer consciente este cambio, sé que soy un ser cambiante, entonces no asustarme o no irme para atrás cuando se me presente algo, sino decir, ok, bueno, ya lo viví, ya sé que tengo que llevar botas de lluvia para la noche, ya sé que tengo que llevarme una chamarra, ya sé que tengo que quitármela, entonces como tomarlo como algo natural, como lo vemos aquí, que a veces se nos olvida literal poner atención en cómo la naturaleza nos está dando la respuesta, ¿no? Y fíjate que esto que planteabas, en el mismo día podemos vivir estos cambios aquí como estos niños, podemos transitar por muchas emociones. Y no es que estemos mal, es que de repente hay un juicio de que creemos que estamos mal porque transitamos por muchas emociones, pero algunas veces es como estoy reconociendo y validando lo que está sucediendo en mí. Entonces atrévenos y en los niños se da muchísimo más fácil. O sea, puede pasar de una alegría tremenda y a acurrucarse en los brazos de mamá, papá o de cualquier acompañante que tenga en su corazón. Y es como, estoy muy triste, ¿sí? Y no solamente está transitando por esa emoción y se está dejando sentir. Y a veces como adultos nos cuesta trabajo transitar estas emociones, validarlas, aceptarlas, que a lo largo del día puedo sentirme cansado, De diferentes angustiado, con maneras. incertidumbre, frustrado, feliz y todo. Y es como, híjole, o sea, somos naturaleza cambiante y se presentan las 4 estaciones en nuestro día a día, ¿no? Hay que ubicar cuando Totalmente. estamos más como más activos, más con fueguito, más emocionales, mucha agüita, más mentales, mucho aire, y más terrenales, muy en lo material, muy en lo concreto, ¿no? Y esas 4 estaciones las Sí. tenemos presentes. Cruzamos por ellas todos los días y también nuestros niños, y hay que validarlas todas, ¿no? Así es. Bueno, la mente y las creencias, cómo juegan un papel importante, ¿no? De repente
observamos que todos esos juicios vienen de nuestra mente. Es, híjole, ¿qué pasa si yo me cambio de casa? Entonces voy a tener que dejar la otra. Esto implica hacer cajas, guardar, acomodar, qué cansado. Y otra persona puede decir, bueno, qué increíble, va a ser una aventura. Uy, no, imagínate la emoción cuando estemos guardando las cosas en las cajas y lleguemos a la casa nueva y entonces abrir todo como regalo. Y entonces, o sea, ¿cómo es tan importante esto que decíamos al principio? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo transito por esto? Y yo creo que esta niña nos puede hablar muchísimo de nosotros cuando nos enfrentamos a estos dos caminos o estas dos posibilidades o esto que nos presenta la vida constantemente de qué decisión vas a tomar, con qué firmeza, con qué poder, el poder de elección está en ti, ¿no? Y me encantaría que nos compartieras este, este ejemplo que me Sí, empezaste a contar y que lo estábamos, dejamos para este momento. estábamos hablando sobre algo muy importante y ahorita se los voy a comentar, pero no quiero que se me escape otra muy importante, que a mí me sirvió mucho que me dijeran que las emociones por ejemplo, el miedo y la emoción se sienten en un mismo, en una misma zona del cuerpo. Y aquí quisiera preguntarte, Nelly, ¿tú dónde vives el miedo? ¿Tú dónde lo sientes? Mira, yo el miedo como de las piernas, en las piernas, ¿sí? Y un poco en la cadera, ¿sí? Pero o sea, hay ciertos miedos que se ubican físicamente ahí. Y hay miedos, hay otros tipos de miedo, o sea, he aprendido a reconocer que también me estoy sintiendo con miedo, pero de repente vienen de mi columna o de mi espalda. O sea, cómo cada tipo de miedo nos ayuda a observarnos desde otro lugar, ¿no? O hay esta postura también de repente que te cierras, es Ajá, como que, bueno, es un miedo, pero más leve, o sea, ajá. es completamente diferente en cada quien. Sí, y por lo general tienen, el miedo y la emoción tienden a representarse físicamente en zonas muy similares. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a que cuando tengan como estas creencias, esta mente como de miedo, transformarla a una emoción, ¿no? Se lo comentaba yo ayer a una de mis mejores amigas y le decía, ok, bueno, ¿dónde lo tienes ubicado, no? En el estómago. Ok. Y algo así se siente cuando estás en una montaña rusa, ¿no? Como la emoción. Entonces, cambiar esa mente, esa creencia o ese sentimiento de decir, no tengo miedo, estoy emocionado. Aunque sea mentira, engañemos a la mente, ¿no? Entonces, bueno, esa quería que fuera como una invitación que ahorita que estábamos platicando se me vino y no quería dejarla pasar ir. Entonces, los invito a todos a hacer como ese cambio. Y la otra que estábamos platicando era cómo viví yo educando con amor en la escuela. Mi primera alumna llegó haciendo una presentación suya de, hola, soy fulanita de tal y yo no sé leer, ¿no? Entonces, ella llegó con esta decisión, con esta creencia. Entonces, nos dedicamos a hacer un cambio en ella, un cambio en lo que ella creía sobre sí misma. En Educando con Amor tenemos un espejo en donde todos los días mis alumnos dicen cosas cosas positivas sobre ellos, ya lo hemos mencionado. Entonces, esta pequeña en particular repetía 3 veces a la semana que ella era una niña que sabía leer y que era una niña muy inteligente. Entonces, la semana pasada se soltó a leer. Así lo digo como muy natural, pero yo de verdad lo sentí este cambio en ella, en la piel, en el corazón, todo. O sea, si profundizo, estoy segura que me suelto a llorar, ¿no? De cómo ver cómo el adulto tiene este poder de hacer el cambio, de hacer la invitación a un pequeño, a una pequeña, de hacer la invitación para cambiar esto que ya implantaron por esto. ¿Cuál le va a favorecer más? ¿Qué le favorecía más a esta pequeña? ¿Creer que no sabía leer o creer que sí sabía leer, no? Entonces, dar como también esta invitación a todos
para que formen cambios en sus pequeños, pero formen cambios que les vayan a traer un bienestar, ¿no? Eso Y es lo como que... están estos dos, sí, es un ejemplo maravilloso porque podemos observar estos dos caminos, donde el más seguro es como, hola, soy fulanito de tal y hago esto, ¿no? Ese es mi camino seguro, pero ¿qué pasa si lo cambio por el otro? O sea, suelto esa creencia que tenía y me doy la posibilidad de accesar al otro, que me va a traer un nuevo campo de exploración, muy probablemente beneficios, porque me voy a ver de otra manera completamente diferente. Y rescatando este ejemplo, es como romper esa creencia y darme cuenta de que existía otro camino. Entonces, para eso aparecen los cambios, para darnos cuenta de que existen otros caminos que podemos transitar, ¿no? Totalmente. Pues ya hablamos de cómo lo integramos, cómo lo vivimos, cómo lo exploramos y queríamos sentar estas bases de poner sobre la mesa la palabra cambio, porque Cambio. muchas veces lo rechazamos, otras veces lo abrazamos, ¿no? Entonces es con ojos de observador replantearme cómo me vivo yo, cómo lo percibo, ¿sí? Cómo percibo, cómo puedo sentarme en otro lugar para ver las cosas diferentes. Y me gustaría cerrar con esto. No olviden adquirir su libro de Educando con Amor. Andy lo tiene ahí en la escuelita, lo pueden adquirir también en la página. Recordarles que también, bueno, agradecidas por el apoyo con el taller de Experimentando la Crianza que tuvo lugar el sábado Yay. pasado, un encuentro de mamás maravilloso. Aprendimos muchísimo y compartirles que vamos a seguir con estos talleres que son muy enriquecedores, sobre todo para los procesos de crianza. Agradecerles que nos escuchen en Spotify, agradecerles que nos ven por YouTube, agradecerles a todos mis consultantes que se han abierto a la posibilidad de explorar las maravillas de la terapia floral, conocer las flores de Bach y profundizar. Agradecerte a ti, Andy, por ser este canal donde se encuentra la educación, la crianza y por aquel llamado que me hiciste algún día a que escribiera unas palabras para En tu mi libro, libro, sí. que fue así como que, ay, me aventaron ese cambio donde también me aventaron un balde de agua fría y yo voy a escribir, yo voy a escribir. Y fue Gracias algo a ti, Miriam. enriquecedor y maravilloso. Entonces, pues muy agradecida con todos ustedes, contigo, Andy, y gracias por acompañarnos y seguir aquí. Así es. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Besitos.